Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 8.31 que tiene que ver con la conservación del momento lineal y dice así, el ejercicio es el ejercicio 8.31 y es sobre choque de asteroides. Dos asteroides de igual masa pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter chocan de forma oblicua. El asteroide A, que inicialmente viajaba a 40 metros sobre segundo, se desvía 30 grados con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B, que inicialmente estaba en reposo, viaja a 45 grados con respecto al asteroide B, que inicialmente estaba en reposo. Viaja, quiero ver, que inicialmente estaba en reposo, viaja a 45 grados con respecto a la dirección original de A. Ver la figura. Aquí está la figura, ¿verdad? Les dice, tengo un asteroide A que está viajando prácticamente, podemos decir, horizontalmente y choca con un asteroide B que inicialmente estaba en reposo. Entonces, luego de que colisionan estos dos asteroides, uno sale en una dirección, uno dice que sale a 30 grados con respecto a la dirección inicial del asteroide A y el otro sale 45 grados por abajo de la horizontal. Entonces, el inciso A me dice calcule la rapidez de cada asteroide después del choque. Inciso B. ¿Qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque? Bueno, vamos a apuntar los datos que tenemos. Me dice que la masa de los asteroides es prácticamente la misma. Entonces yo tengo que la masa del asteroide A es igual a la masa del asteroide B. Entonces simplemente lo voy a llamar masa. El asteroide A, que originalmente viajaba a 40 metros sobre segundo. Entonces tengo una velocidad del asteroide A inicial que es igual a 40 metros sobre segundo. Y prácticamente eso me da. Los demás datos que me dan son las desviaciones que tienen los asteroides después de la colisión. Entonces vamos a contestar el inciso A primero. Calcule la rapidez de cada asteroide después del choque. Entonces, para resolver este ejercicio yo me voy a basar en la conservación del momento lineal. Yo tengo que la conservación del momento lineal me dice que el cambio de momento lineal en un sistema es igual a cero. O sea, mi momentum final menos el momentum inicial es igual a cero. Por lo que el momentum inicial es igual a mi momentum final. Prácticamente esta es la conservación del momentum lineal. Ahora, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este ejercicio es en dos dimensiones. Si yo coloco mis ejes coordenados de esta forma, por ejemplo, los asteroides se están moviendo en el eje X, en este caso, y también en el eje Y. Entonces voy a tener componentes en X del momento y componentes en Y del momento. Por lo que voy a resolver el ejercicio utilizando componentes. Primero voy a utilizar la componente en X y luego voy a calcular la componente en Y. Ya veremos cómo. Entonces, primero la componente en X. La componente en X
tengo componente en X. Las componentes en X prácticamente son los vectores que están en la dirección de X. Si yo coloco mi eje X como positivo en esta dirección, o sea, en la dirección en que se movía el asteroide A. Entonces, yo voy a descomponer esta imagen, me la voy a traer un poco para abajo para que la podamos ver. Yo voy a descomponer esta imagen que tengo acá para obtener mis componentes. Entonces, ¿verdad? La componente en X prácticamente es el momentum, bueno, de la conservación del momentum. Yo tengo que el momentum inicial en X va a ser igual al momentum final en X, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí en en este esquema que yo tengo acá, yo voy a tener componentes en X y componentes en Y, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá tengo la velocidad de A y por acá tengo la velocidad de B y acá tengo un ángulo de 30 grados, acá tengo un ángulo de 45 grados. Entonces, dado que las direcciones no están completamente en X ni en Y, voy a tener componentes, ¿verdad? Si se fijan, yo voy a tener dos componentes acá, una componente hacia negativo Y y otra componente acá hacia positivo Y. Entonces, el momento inicial en X, ¿cuánto me quedaría? Prácticamente el momento inicial del sistema nada más es prácticamente la masa por la velocidad que tiene este asteroide, debido a que el asteroide B inicialmente estaba en reposo. Yo tengo que la velocidad de B inicial es igual a 0, porque estaba en reposo, ¿verdad? Entonces me quedaría mi momento inicial, prácticamente nada más es la masa de A, ¿verdad? Pero la masa de A es la misma masa de B, entonces simplemente lo voy a llamar masa. Entonces la masa por la velocidad 1 de A, por la velocidad 1 de A, prácticamente eso es todo. El momentum inicial de este sistema, prácticamente eso es. Y el momentum final, pues prácticamente va a ser la suma de estas dos componentes que yo tengo acá. Prácticamente sería, ¿verdad? Este sería un coseno, ¿verdad? Porque yo tengo que el coseno de 30 grados lo vamos a sacar por aquí. Lo vamos a sacar aquí para describir esto un poco mejor. Coseno de 30 grados me va a quedar como la el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, mi cateto adyacente es prácticamente, en este caso, sería el momentum de A final en la dirección de X sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es la magnitud, prácticamente la magnitud de, de mi, de mi momentum, del momentum que tiene el asteroide A. Entonces tengo la magnitud
del momentum final de A. Entonces tengo que PA2X va a ser el momentum, la magnitud del momentum que tiene este por el coseno de 30. Entonces prácticamente sería el momentum. El momentum es la masa por la velocidad de A final. Esto que está aquí, ¿verdad? Es esto que está acá por el coseno de 30. Por el coseno de 30. Y si se fijan también en si yo saco el coseno de 45 grados, prácticamente el coseno de 45 grados sería PB2X entre PB2. Entonces voy a borrar esto que está aquí porque no me cabe la expresión. Entonces sería más la masa por la velocidad V2, o sea, el momentum, la magnitud del momentum que tiene el asteroide B, que es esto que está acá, por el coseno de 45 grados. Por el coseno de 45 grados. Entonces prácticamente eso sería con respecto a la componente en X. Ahora voy a sacar la componente en Y. Componente en Y. La componente en Y, prácticamente tengo que tomar los vectores en la dirección de Y, ¿verdad? Si se fijan, inicialmente yo no tengo ninguna partícula que se está moviendo en el eje Y, porque este viaja totalmente en el eje X y el asteroide B estaba prácticamente en reposo. Entonces, mi momento inicial, la componente Y de mi momento inicial prácticamente es igual a 0. Prácticamente es igual a 0. Entonces tengo, ¿verdad? Por conservación del momento lineal, el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. Entonces aquí le voy a poner y aquí Y. Entonces, como les dije, ¿verdad? El momentum inicial del sistema es prácticamente 0 porque no tenemos ninguna partícula moviéndose en el eje Y. Ahora, ¿qué pasa después de la colisión? Entonces tengo dos componentes en el eje Y. Si se fijan, prácticamente va a ser esto, el seno de 30 grados, prácticamente es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ya sabemos que la hipotenusa es la magnitud del momento lineal final. Y entonces prácticamente es igual que en este caso anterior, solo que en vez de coseno va a ser seno. Y si se fijan acá el signo ya no va a ser más. Aquí era este más este porque los dos vectores apuntan en la misma dirección, ¿verdad? Hacia el eje X positivo. Pero en este caso yo tengo un vector en el eje Y positivo y otro vector que apunta hacia el eje Y negativo. Entonces voy a tener esta componente menos esta componente. De esta manera. Entonces mi momento inicial es 0. Luego voy a tener el momento final, que es la masa por la velocidad A2, ¿verdad? La velocidad final de A por el seno de 30 grados. Ahora, esta es esta componente que tengo acá. Ahora sería menos la masa por la velocidad de V2 por el seno de 45 grados.
por el seno de 45 grados. Y prácticamente eso sería el momento, la componente y del momento. Entonces yo ya tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación, le voy a colocar acá ecuación 1. Tengo esta ecuación 1 por acá. Y tengo esta ecuación que le voy a llamar 2 por acá. Prácticamente el ejercicio yo lo puedo resolver resolviendo este sistema de ecuaciones. Prácticamente resolviendo la ecuación 1 y 2. Lo que yo voy a hacer para resolver este sistema de ecuaciones es que voy a despejar para una variable aquí y la voy a reemplazar en la otra ecuación. Primero, si ustedes se fijan, la masa en esta ecuación yo la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque yo la puedo sacar de factor común aquí y se me va a eliminar con esta otra que yo tengo aquí, ¿verdad? Y de una vez yo voy a despejar para la velocidad A2 de la ecuación 1. Entonces vamos a hacer esto aquí. Despejando para la velocidad A2 de la ecuación 1. De la ecuación 1. Entonces, prácticamente nada más voy a hacer un despeje, ¿verdad? Como les dije, la masa se me va a cancelar. Acá me va a quedar B1A menos, menos B2 coseno de 45 entre coseno de 30. Entonces me va a quedar, tengo que B2A prácticamente va a ser B1A menos MB2 coseno de 45. La masa ya dije que se me va a cancelar. Coseno de 45. Acá mejor le voy a poner B a 1 en vez de B1A, porque así lo puse anteriormente arriba. Entonces acá tengo B a 2. Acá también B a 2. Y todo esto entre coseno de 30, ¿verdad? Porque está multiplicando a esta variable. Entonces, entre coseno de 30. Entre coseno de 30 grados. Entonces a esta expresión le voy a llamar la expresión 1.1. Y luego, ¿verdad? Voy a tomar la ecuación 2. La ecuación 2. Prácticamente la ecuación 2, ¿verdad? Voy a mandar este término hacia el otro lado. Entonces me va a quedar B a 2 seno de 30 igual a BB2 seno de 45, ¿verdad? Si ustedes ven acá también la masa yo la puedo cancelar, porque si yo la saco de factor común, la masa, y la mando a dividir hacia el otro lado, pues prácticamente me va a quedar 0. Entonces la masa yo también la puedo cancelar de ese término. Entonces tomando la ecuación 2, ¿verdad? Tomando la ecuación 2. Tomando la ecuación 2. De la ecuación 2 yo tengo que BA2 por el seno de 30 grados es igual a BB2
por seno de 45 grados. Vamos a ver si así era. B a 2 seno de 30, B a 2 seno de 30 y este lo mandé al otro lado, entonces es igual a B2 seno de 45. Entonces aquí tenemos la ecuación 2, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a sustituir la ecuación 1.1 en la ecuación 2. Esto lo voy a hacer, ¿verdad? Para eliminar el B a 2. Y prácticamente solo la ecuación me va a quedar en términos de B, B2 y en B a 1. Este B a 1 también ya lo conozco porque es la velocidad inicial que llevaba el asteroide A. Entonces, ¿verdad? Sustituyendo la ecuación 1.1 en la ecuación 2, voy a colocar aquí. Sustituyendo la ecuación 1.1 en ecuación 2. Entonces me va a quedar así, ¿verdad? Me va a quedar todo este término, todo esto esta variable la voy a sustituir por esta. Entonces me va a quedar, B a 1 menos PB2 coseno de 45 grados entre coseno de 30 grados. Y todo esto por seno de 30. Seno de 30 grados. Seno de 30. Y esto va a ser igual a V2 PV2 seno de 45. Seno de 45 grados. Entonces luego voy a realizar un poco de álgebra, nada más lo que me falta por hacer prácticamente es despejar para esta variable que yo tengo aquí. Si se fijan, yo tengo acá, ¿verdad? Un tangente por aquí. Puedo mandar seno entre coseno de 30, es tangente de 30. Lo puedo mandar a dividir aquí hacia el otro lado. Entonces voy a tener que B a 1 menos BB2 coseno de 45 grados va a ser igual a que B2 seno de 45 grados y el tangente que está aquí multiplicando lo voy a mandar a dividir. Entonces tengo tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados. Entonces si se fijan, ¿verdad? Ya voy despejando un poco la ecuación. Ahora lo que voy a hacer prácticamente es mandar esta expresión aquí al otro lado a sumar y voy a sacar de factor común el B2. Entonces me va a quedar B a 1 es igual a factor común BB2 y aquí me va a quedar seno de 45 seno de 45 entre tangente de 30 grados más coseno de 45 grados. Me va a quedar de esta manera. Ahora, pues prácticamente lo que tengo que hacer es mandar a dividir todo este término para que me quede esta variable pues aislada, ¿verdad? Entonces me va a quedar que PV2 va a ser igual a la velocidad a 1 entre
seno de 45 grados sobre tangente de 30 grados más coseno de 45 grados. Entonces listo, ya tengo una expresión que para calcular V2. Entonces tengo la velocidad inicial del asteroide A es 40.0 metros sobre segundo. Eso ya me lo daba el ejercicio. Tengo que la velocidad A1 es 40.0 metros sobre segundo. Entonces, metiendo todo esto a la calculadora, me da que la velocidad final del asteroide B me da que es 20.70 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad final del asteroide B. Ahora tengo que calcular la velocidad final del asteroide A, pero esto prácticamente ya es algo sencillo porque ya tengo las ecuaciones. Puedo tomar la ecuación 2, despejar para VA2 y este valor que es el que acabo de calcular y me va a quedar seno de 45 entre seno de 30. Entonces de la ecuación 2 yo puedo decir que B2A seno de 30 es igual a B2 coseno de 45 grados y voy a despejar para VA2. Aquí es VA2. Entonces, despejando para VA2, me queda BB2 coseno, acá es seno o coseno, voy a revisar la ecuación 2, es seno de 45 grados, ¿sí? Aquí es seno de 45 grados. Entonces seno de 45 grados entre seno de 30. Y prácticamente esta ya la tengo, la he calculado anteriormente. Y metiendo esto a la calculadora, me da que la velocidad final del asteroide A me da que es 29.3 metros sobre segundo. Entonces prácticamente esta es la resolución del inciso A, ¿verdad? Donde yo tengo, como les decía, tengo dos asteroides. El asteroide A impacta a un asteroide B en reposo y luego de la colisión el asteroide A sale con una velocidad de 20.70 metros sobre segundo en magnitud y en magnitud la velocidad del asteroide B la magnitud del asteroide B es 20.70 metros sobre segundo y la magnitud de la velocidad del asteroide A es 29.3 metros sobre segundo. Entonces prácticamente ese es el inciso A del ejercicio. Vamos a resolver rápidamente el inciso B. Solo es calcular la fracción de energía que perdió que se perdió en la colisión, ¿verdad? Porque debido a que esta colisión es una colisión inelástica, quiere decir que cuando una colisión inelástica quiere decir que se pierde energía cinética
en la colisión, entonces vamos a calcular qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque. Entonces, rápidamente vamos a calcular el inciso B. El inciso B, lo que me pregunta prácticamente es la fracción de energía que se disipa con respecto a la energía que traía el, el asteroide A. Entonces prácticamente lo que me pregunta es una razón. La razón que me está preguntando ese inciso es prácticamente con respecto a la energía cinética que traía el, el asteroide A, cuánta energía cinética es disipada. Eh, el delta K me va a dar cuánta energía se disipa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo prácticamente, yo tengo aquí un cambio de la energía cinética, ¿verdad? Es que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, esto lo que me da es prácticamente un cambio en la energía, ¿verdad? O sea, cuánto cambió la energía cinética después del choque. Y lo voy a comparar con respecto a la energía cinética inicial, ¿verdad? Del bloque A. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a expandir un poco esto. Entonces tengo delta K, ¿verdad? Que es igual a K2 menos K1, ¿verdad? K2 menos K1. Y esto entre K a 1. Este K2 que yo tengo acá, prácticamente, ¿verdad? Eso me va a dar el K2 que tengo acá. Yo tengo que tomar en cuenta las dos energías cinéticas, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta un medio de la masa por la velocidad A2 al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad B2 al cuadrado. Ahora la energía cinética inicial, el asteroide B estaba en reposo, ¿verdad? Entonces, prácticamente la energía cinética inicial solo es la del bloque A. Solo es prácticamente la del bloque A. Entonces voy a tener menos un medio de la masa por la velocidad A1 al cuadrado. Y esto entre un medio de la masa por la velocidad A1 al cuadrado, ¿verdad? Por la velocidad A1 al cuadrado. Si se fijan, yo puedo sacar de factor común el 1 medio por la masa de arriba y prácticamente se me va a cancelar con el 1 medio por masa que está abajo. Entonces, bueno, sacando factor común esto y eliminándolo con el de abajo, ¿verdad? Nada más, nada más me va a quedar la velocidad A2 al cuadrado más la velocidad B2 al cuadrado menos la velocidad A1 al cuadrado entre la velocidad A1 al cuadrado. Y todas estas variables que están aquí ya las conozco. Ya las conozco porque yo ya las calculé anteriormente. Calculé esta variable, calculé esta otra variable también
esta ya me la da el ejercicio y esta pues es prácticamente la misma que está aquí, ¿verdad? Entonces, de esta manera, sustituyendo esos valores, yo tengo aquí arriba la velocidad final la velocidad final del asteroide A, 29.3. Tengo 29.3 metros sobre segundo, más la velocidad final del asteroide B, 20.70, al cuadrado, ¿verdad? Menos la velocidad A1 inicial, ¿verdad? Que es 40.0 metros sobre segundo. Y esto al cuadrado. Y abajo también, ¿verdad? 40.0 metros sobre segundo. Y esto al cuadrado. Entonces prácticamente eso me va a dar un porcentaje de energía cinética disipada. Y este valor me da que es menos 0.195. Ahora, este valor, ¿por qué es negativo? Pues este valor es negativo debido a que la energía cinética inicial es mayor. Y si este número es mayor, esta expresión que está aquí sería negativa, ¿verdad? Y este número es mayor, ¿por qué? Porque hay alguna energía cinética que se disipó en el choque. Entonces, por eso este valor que está acá es negativo, por esa razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Viéndolo en términos de porcentaje, viéndolo en términos de porcentaje, si yo multiplico este valor por 100, me va a dar que el 19% de la energía cinética se disipó. Y ese número negativo, ¿verdad? Que está acá, me dice que la energía se disipó. Eso me quiere decir el número negativo, quiere decir que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Entonces, 19% de la energía se disipó en el choque. Entonces, prácticamente esa es la resolución del ejercicio. Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer en este momento.